Esa casa está ubicada en un barrio, en medio de una gran ciudad. Al mismo tiempo, hay una epidemia mundial. Bienvenidos al Cinematógrafo, estamos en la Bienale y hoy nos vamos a encontrar con un cineasta argentino que ha hecho una película clave para pensar el destino de las imágenes y la historia del cine, como también la historia de la botánica o en todo caso la extinción de las imágenes y las especies o la conservación de las mismas. Su nombre es Leandro Listorti y la película es Herbaria. Así comienza el Cinematógrafo. Buenas amigos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien. Estamos a la espera de la sección de preguntas y respuestas en la segunda proyección de Herbaria, tu tercera película. Sí. Y las tres películas, cuando las pienso, tienen puntos en común, que es una relación con las cosas que mueren. La primera, Los jóvenes muertos, chicos que se quitan la vida en el sur. Sí. La segunda, películas que quedan sin vida, pero vos las recuperás en una película infinita. Sí. Y en esta tercera ocasión se trata de la relación entre las especies que mueren, pero también otra especie, ya no del todo orgánica, que es la especie del celuloide, que también muere, es decir, o puede morir. Entonces, ¿qué crees que te lleva a esa obsesión casi? Es algo que me di cuenta con el tiempo, no fue nunca algo premeditado. Me empecé a dar cuenta que había como una línea ahí temática, no estética porque son bastante distintas las películas, aunque siempre también trabajan con el fílmico como base. Pero creo que lo que me interesa más que la muerte en sí, es lo que queda o lo que puede llegar a quedar, como esos rastros. Hay algo, me parece que hay algo interesante en el cine y en el documental o en el más experimental, que tiene que ver con el trabajo que se hace de búsqueda o de recuperación de huellas o de fragmentos que quedan, que es como un poco el trabajo entre arqueológico e investigativo, y después qué se hace con eso que se encuentra, y tratar de
de conectar eso que se encuentra, que es el vestigio de algo, con el presente, con la vida, con lo que quedó, con aquello que ya desapareció y cómo nos relacionamos nosotros con eso. Eso me parece como muy interesante y me parece que algo de lo que tiene interesante es que uno nunca sabe para dónde va a disparar, porque es como una puerta que uno abre a algo desconocido y eso me atrae. En esta película en particular vos tomás el encuentro entre el conocimiento botánico, es decir, las formas de las taxonomías de las plantas, el hecho de poder registrar la existencia de las mismas, Sí. y la relación que eso se establece con las películas, con no necesariamente películas de ficción, sino materiales filmados que hay que clasificar, ordenar. Sí. Pero antes de eso haces creo yo, un apunte inicial que es extraordinario, que tiene que ver con el lugar del poder de quien decide qué se guarda y quién no se guarda, o quiénes son los que guardan la memoria, Sí. ¿no? Y haces allí la relación de las expediciones del siglo XIX a nuestros países, a los países latinoamericanos, los científicos que se llevaban sus muestras afuera. ¿Por qué sentiste la necesidad de hacer poner ese punto de vista en el inicio? El tema del colonialismo y esta especie de abuso de poder o de violación casi hacia la tierra aparece muy evidente cuando uno empieza a leer sobre botánica y sobre plantas y bueno, tiene muchos paralelos en muchas otras instancias de trabajo y todavía perdura hasta el día de hoy, es algo con lo que podemos relacionarnos desde el presente. En un momento iba a tener todavía un desarrollo más grande, pero bueno, la película por su estructura y por su forma se iba abriendo en distintos temas y en distintas ideas que hacían que hubiera que recortar. Este fue uno de los temas que hubo que recortar, pero me parecía central que apareciera y que quedara instalada esta idea, porque la idea también del poder, esto que mencionás, de quién decide qué se guarda y qué no, es algo también que está muy presente en lo que hago yo, que es la conservación de películas, de material audiovisual, porque es una posición en la que nos encontramos nosotros, teniendo que decidir sobre qué material trabajamos, y al decidir eso estamos también decidiendo sobre qué material no trabajamos, porque no se puede abarcar todo, eso es algo como muy duro y que uno enfrenta muy al inicio de empezar a trabajar con esto. Y esa decisión, aunque es terrible y dramática, no nos impide dedicarnos a trabajar sobre determinada película a expensas de otras. Pero también existe en un nivel como más grande, que es el de la gente que decide en un nivel institucional, si se quiere, o político de poner plata y de tomar decisiones desde el Estado, de dónde va la plata, si va solo para producir películas sin nada para conservarlas, o si directamente el Estado no se hace cargo de nada de esa conservación, por más que sí lo haga con la producción. Y ese tipo de decisiones me parece muy importantes porque muchas veces el Estado decide adrede no guardar o no salvaguardar determinados materiales, y a veces lo hace simplemente por desidia. En ambos casos es algo negativo, es algo que está mal y es algo que me parece que nosotros como realizadores y como productores deberíamos tener una posición muy activa en relación a eso, e incluso me parece que la gente en general, como ciudadanos y ciudadanas, deberían tener una actitud más activa, incluso más violenta, porque me parece ¿Por qué te parece? Porque es el tema es el tipo de cuestión que si no nace de abajo para arriba, me parece que, de hecho en nuestro país está ya demostrado fácticamente, no nace de arriba para abajo. Entonces, como en muchos otros casos sociales y demás, es la gente la que tiene que tomar la decisión de que esto se tiene que hacer y obligar al Estado, en este caso, a hacerlo. Hay un momento en la película que se establece una relación que te implica directamente, quizás es parte del origen o de la inspiración de la película,
que es la relación entre el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, más que nada la Escuela de Jardinería, y el Museo del Cine, ligados por una familia. Sí. ¿Eso estaba ya desde el inicio de la película o...? No, estaba... no del inicio, fue uno de los datos que me hizo... Cuando yo empecé la película me imaginé qué podría pasar si cruzábamos estos mundos que me parecían bastante similares, y ahí empecé como a averiguar un poco más y descubrí, yo había hecho un curso hace muchos años en esta escuela de jardinería, y de repente ese dato de alguna manera confirmó que iba por una senda productiva, que iba a haber algo ahí. Y fue, me parece, también un recurso muy útil dentro de la estructura de la película, porque lo que hace es poner en evidencia eso que se va como poco a poco mostrando y de alguna manera como acercando, que es estos dos mundos en apariencia disímiles, pero que tienen como conexiones que a primera vista uno no las ve. Te quería preguntar, en ese sentido, la mayor parte de los materiales con los que trabajás provienen del Museo del Cine o no? Sí, la mayoría, creo que en este caso, en esta película, prácticamente, me atrevería a decir, todo el archivo. Todo el archivo. Hay algunos archivos, hay distintos niveles de archivos, pero hay unos archivos que son un poco más particulares, porque son cosas que yo filmé hace muchos años, que nunca usé y que estaban ahí en mi archivo personal. Algunas cosas en Super 8 y otras en 16, que no dejan de ser archivo, pero que las tenía yo guardadas. El resto, el archivo como más institucional, si se quiere, proviene todo del Museo del Cine. Sí. Las cosas que haces en la película es trabajar, vas introduciendo el mundo de la biología, más precisamente de la botánica, y de allí te vas inclinando lentamente hacia el cine. Sí. Pero hay una elección muy particular, podría haber sido otra, podrían haber sido las caras, los cuerpos, la relación que se puede establecer con el material fílmico y su destrucción o su desaparición. Sí. Elegís las flores, obviamente tiene que ver con la botánica. ¿De dónde sacaste o cómo fue que empezaste a construir un relato donde las flores son las protagonistas en cierta medida? Y flores que quizás ya no solo no están las imágenes, porque esas imágenes, al menos en su formato original, no están más, sino que no están más en el mundo. Sí. Bueno, hay algo en un nivel muy básico y muy simple. Me parece que las flores ofrecen como una belleza que es casi universal. No sé cuánta gente
ve una flor y no le parece algo atractivo, ¿no? Como que trabajan muchos los colores, las texturas. Más en este caso, además, están registradas de una manera como muy distintas muchas de esas flores, que también me parece que las hacen atractivos. Que estén también registradas en fílmico y que ese fílmico esté de alguna manera atravesado por el tiempo, también hacían que fuera como atractivo ver ese material, de qué manera ese material había envejecido. Y se relacionan directamente con el trabajo manual. Había algo en el trabajo que esta gente hace manual que me parece muy, muy atractivo, y el link directo eran esas cosas que habían estado vivas alguna vez, esas plantas, esas flores, con esto que se maneja de manera como muy delicado y muy sutil, que está muerto. Y también había algo muy interesante en esto de matar las flores, como arrancarlas de su hábitat, matarlas para que vivan para siempre, ¿no? Como una especie de zombies, Sí, sí. o momias, que me parece como una contradicción muy linda y muy, muy poética, que tiene que ver también mucho con el cine. El cine es esta cosa de registrar a los muertos para que vivan para siempre. Sí, la vieja idea baciniana de Exacto, momificación, exacto. pero a la vez es interesante porque las flores es el principal ornamento de los muertos, ¿no? Claro, pero como dice Narcisa en un momento también, las flores son como lo que habla de la presencia humana, porque muchas veces esas flores están atravesadas o modificadas, están plantadas en lugares que no corresponden, o cuidadas por la mano del hombre. Entonces muchas veces cuando uno ve determinados jardines o plantas, detrás de eso está la mano del hombre interviniendo en la naturaleza. La película hace también indirectamente o transversalmente una vindicación, si se quiere, al cine experimental. Recién nombrabas a Narcisa, nos estamos refiriendo a Narcisa Hirsch, Sí. que aparece en la película, está en Sí. Bariloche, piensa algo al respecto, pero también está Caldini en cierta forma, Sí. a propósito de un film de Pablo Marín. Sí. Podrías haber elegido otra tradición, sin embargo Sí. elegís esa tradición. Me imagino que se debe a algún tipo de algo. Sí, bueno, por un lado, también en el nivel más directo y más simple, son gente que quiero mucho y que quería que estén en la película con cualquier excusa posible. Y además la excusa en este caso era que ambas personas, tanto Claudio como Narcisa, son gente que tiene una relación muy estrecha con la naturaleza y con las flores. Entonces me resultaba atractivo presentarlas y presentarlos como en otra faceta. Casi que no los presento como realizadores, sino como gente que sabe de plantas y flores y habla de ellas. Alguien que no supiera nada de cine experimental ve a dos personas que tienen una relación muy sensible con las plantas. Y eso me gustaba también, como darle una vuelta. Y bueno, Pablo lo mismo también, como gente cercana que forma parte de mi mundo y que tienen que ver mucho con mi formación también cinematográfica. Yo lo tuve a Claudio como profesor, Narcisa vivía muy cerca de donde yo estudié, en San Telmo, entonces la visitábamos. Y bueno, entonces me gustaba que formaran parte. La película en cierto punto es también bastante autobiográfica porque filmo en donde trabajo, filmo con gente que es muy cercana a mí, es como mucho de lo que aparece es parte de mi vida. Te quería preguntar sobre algo que también es muy poderoso de observar en la película, que es una cierta contienda que hay respecto de las formas de almacenar la memoria. El cine Sí. ha sido una incursión en la civilización, que es otra forma de trabajar sobre la memoria colectiva, no solamente Sí. la personal. Pero hay un problema con la memoria, que la memoria de imágenes con movimiento, con sonido, tiene una duración. Sí. Y se supuso, ¿qué importa? Se pensó en algún momento que la sustitución del analógico con el digital era la solución de eternidad, Sí. una promesa de eternidad. La película no llega a transitar una enunciación precisa al respecto, pero da a entender de que la forma más fehaciente y segura todavía de trabajar sobre la memoria con imágenes y sonidos en movimiento es el fílmico. Te quería preguntar un poco sobre eso.
Bueno, como archivista, la cuestión de cómo conservar las cosas es algo que tengo muy, muy presente y todo el tiempo nos estamos preguntando cuál es la mejor manera de preservar y conservar las cosas. Y sí, aunque no se haga de manera directa, creo que la película queda muy claro que el fílmico sigue siendo la mejor manera de conservar imágenes, sonidos, y quería que eso esté presente. Y también me interesaba esto de las distintas maneras que encuentran las cosas y la memoria de seguir viviendo, ¿no? Y por eso en parte está esta idea de transposición de soportes, cosas que existen en el mundo real que de repente pasan a estar registradas en fílmico, cosas que están en un soporte analógico pasan a estar en digital, flores son escaneadas y pasan a estar en un soporte de foto, y todo eso de alguna manera cambia de formato y sigue viviendo, muere en un formato y sigue viviendo en otro. Me gustaba esa cosa como de almas que van pasando de cuerpo en cuerpo, como una manera de encontrar una solución a seguir viviendo, ¿no? A seguir existiendo. Y está claro que el fílmico es un mejor soporte que el digital para conservar, pero también intenté que no fuera un panfleto en contra del digital, porque me parece que por lo menos la idea que tengo y que quise transmitir en la película es que lo ideal sería una convivencia de ambos mundos, ¿no? Porque esto, de que de un soporte se pase a otro, digo, digitalizando algunas cosas también hace que sigan existiendo, cosas que ya, si considerábamos solo el analógico, no existirían más. Ese material que está todo roto y que apenas se pueden ver estos hombres casi desnudos haciendo deporte, en soporte físico ya no existen más. Si no se hubieran digitalizado, ya no habría manera de verlos y de observarlos. Entonces el digital ahí viene a ser una solución. ¿Supiste desde el primer momento de que hiciste la película que arrancabas con un fragmento de flores de 1912 y terminabas con uno de 2021? No. ¿En 35 y 16? No, ese final fue algo que encontramos en el montaje. Mucho de la película se armó en el montaje, había como muchas ideas en la preproducción, digamos, y en el rodaje fue más o menos largo en etapas, y muchas de las cosas se iban encontrando a medida que filmábamos. Como la película se filmó en 16, había que revelar, y esos periodos hasta que uno espera lo que viene y que tampoco sabe exactamente qué es lo que quedó, porque muchas veces existe la posibilidad de que no se haya filmado o exactamente como queríamos o incluso nada de lo que se filmó. Entonces esos momentos también son como un momento de pensar y de escribir, y muchas de esas escenas y muchos elementos empiezan a jugar en el montaje. La estructura general se puede decir que estaba desde un inicio, pero había muchas otras ideas también que nosotros queríamos incluir en la película, pero por una cuestión de que no todo se puede incluir, fueron quedando afuera. Y la película para mí como yo en general estoy acostumbrado a hacer películas más cortas, dura casi 84 minutos, me parecía que ya era demasiado. Había un montón, sí. No es demasiado, No. créeme.